comenzaremos entonces mencionando la semana que hoy nos toca, es la semana 3, corresponde al desarrollo de las primeras civilizaciones. Civilizaciones viene de la palabra civis, ciudad, así que se refiere a las primeras sociedades humanas que crearon o establecieron ciudades, y a partir de allí comenzaron a desarrollar mucho más su relación cultural, económica, etc. También son llamadas sociedades hidráulicas, debido a que para poder realizar sus actividades desarrollaron ampliamente la labor de ingeniería y de desarrollo de diques, canales de irrigación, etc. Estas sociedades hidráulicas, además, también se caracterizan por ser, en primer lugar, las creadoras de sistemas escritos para poder conservar la información. Inicialmente esa información que se puede referir a las cuentas, lo que llamamos la contabilidad, ¿no? Y aquí tenemos un mapa del viejo mundo, Asia principalmente, y el noreste de África, que corresponde al desarrollo de las culturas. Como bien dijimos, estas se desarrollan a partir de ríos, ¿no? La fuente principal para la irrigación. Cada una de ellas va a desarrollar también la agricultura, el cultivo de plantas que van a generar la necesidad de asentamientos permanentes. Al depender de las corrientes de agua y estas a su vez de el deshielo y las lluvias, la religión va a asociarse con los elementos de la naturaleza. Inicialmente, las religiones ligadas a figuras femeninas a través de la madre tierra van a ser reemplazadas por figuras masculinas, representantes del dios que otorga la lluvia, que está en el cielo, y por esto, tanto rituales como los colegios sacerdotales o cuerpos de sacerdotes y la función política de ellos va a ir cambiando con el tiempo. Hay que señalar también que los sacerdotes del periodo que ejercen el poder son personas que conservan conocimientos ligados o envueltos en tradiciones mítico-religiosas. Es por eso que se habla de politeísmo, ¿no? Distintas deidades asociadas a distintas actividades o eventos naturales, y a su vez la necesidad de recaudar de la población los llamados diezmos u ofrendas, que se van a concentrar en los centros ceremoniales, que con el tiempo van a ser el origen principal o centro neurálgico de las sociedades, de las ciudades. En algunos casos se van a desarrollar castas militares que van a ejercer el control y van a reemplazar a las castas sacerdotales en el gobierno. Todas ellas están divididas en jerarquías que, además de la especialización técnico-productiva, ¿no?, también comienza a primar la división entre los que conocen, los que tienen conocimientos y dirigen la sociedad, y aquellos que tienen conocimientos menores o menos complejos y por lo tanto producen en la sociedad. Sin embargo, esto no quiere decir que unos puedan vivir sin los otros. Más bien lo que hay es una especie de complementariedad. Recordemos también que va a dar aparición las guerras y luchas entre ellos al fenómeno de la esclavitud. La esclavitud se va a traducir como la fuerza motriz, la mano de obra, útil para el conjunto de la sociedad, y con el tiempo, ¿no?, parte del botín en las guerras va a personalizarse, va a individualizarse, pasando algunos esclavos a ser propiedad privada, no solamente propiedad de la polis o de la ciudad o de la ciudad-estado. En el caso de Mesopotamia, ¿no?, llamada Tierra entre Ríos, esta
se divide en dos áreas, Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia, ¿no? Situada al norte, a orillas del Tigris, está la Alta Mesopotamia, en donde se desarrollaron la sociedad acadia, principalmente. Y en la zona llamada Baja Mesopotamia o Caldea, al sur, a orillas del Éufrates, un río menos violento y más estable en su caudal, se desarrollan la cultura sumeria, a partir de la ciudad de Akkad o Agade, la sociedad o civilización acadia, y la sociedad o cultura babilónica, un poco más al norte. Estas dos grandes secciones son las que con el tiempo van a generar lo que se llama la cultura sumero-acadia. El primer pueblo en desarrollarse son los sumerios, ¿no? Aproximadamente hace unos 5.000 años, y estos van a ser los innovadores en cuanto a la creación, por ejemplo, de la rueda, del torno de alfarero, los mosaicos. Son ciudades-estado dirigidas por jefes sacerdotes que producen un excedente y por lo tanto necesitan intercambiar. Esto da origen a un sistema estandarizado de pesas y medidas y también a la creación de un sistema de correos. Para poder llevar la cuenta de los recursos que cada templo maneja, se inventó la escritura. Fue un desarrollo, digamos, natural, casi por necesidad y casualidad, ¿no? Esta sociedad, o este periodo, el periodo sumerio, va a estar caracterizado por el desarrollo de las ciudades como Uruk, Ur, Lagash, Umma, y finalmente estas ciudades van a ser conquistadas por Sargón de Agadé, cuya ciudad, capital, Agadé, va a terminar llamándose o denominándose Akkad, y de allí el nombre de acadios. Los acadios son guerreros de origen semítico, los sumerios son un pueblo de origen indeterminado, las lenguas son diferentes, sin embargo, la escritura cuneiforme inventada por los sumerios será adoptada por los acadios, que no tenían escritura al momento de la conquista. Ellos van a reemplazar en el comercio terrestre y en el comercio marítimo también a las poblaciones sumerias que quedan sometidas a ellos. Y posteriormente tenemos el desarrollo de la astronomía, herramienta fundamental para, por ejemplo, establecer las crecidas de los ríos y los periodos de siembra, cosecha y preparación de la tierra. El calendario lunar, ¿no?, se va a establecer bajo el criterio de 28 días, 4 semanas de 7 días cada una. ¿Por qué 7 días? Porque corresponde a los cuerpos celestes que ellos estudiaron, que ellos pudieron conocer, ¿no?, que son básicamente los 5 primeros planetas más el Sol y la Luna. Esa es la famosa semana de 7 días que hasta el día de hoy tenemos. También van a desarrollar la numeración sexagesimal y el firmamento lo van a dividir en 360 grados. De ahí aparece la división en 12 casas, grupos de estrellas, que dan origen a las constelaciones conocidas hoy en día como los componentes del zodiaco. El periodo posterior a Sumero-Acadia será a mediados del siglo XIX a.C., el surgimiento del Imperio Babilónico. Estos, dirigidos por la dinastía amorrense, tienen en el rey Hammurabi a su principal, digamos, representante. Hammurabi va a reconquistar las tierras del sur y el norte de la Mesopotamia y va a unificar nuevamente las distintas ciudades-estado. Cada ciudad-estado del periodo sumerio-acadio tenían sus propios códigos legales, sus propias jerarquías o reyes, y por lo tanto también costumbres distintas y panteones divinos diferentes. Pues bien, Hammurabi lo que hace es establecer como ley una normativa que es llamado el Código de Hammurabi,
cuyo texto está completo. Se ha encontrado una estela de piedra que está hoy en día en el Museo del Louvre en París, y fue hallado por Jacques de Morgan en el año 1901 en Irán, en Persia. Son 282 artículos que componen este código. Y este código de Hammurabi es el más antiguo encontrado completo. En el periodo sumero-acadio hay evidencia de códigos, pero están incompletos, ¿no? Este es el primero encontrado completo, entero, del principio al fin. Dos, Hammurabi también va a establecer una reforma religiosa imponiendo a Marduk, dios principal de Babilonia, como la divinidad principal de todo el imperio, ¿no? Dedica él el imperio a Marduk. A diferencia de los códigos sumerios, que se basan en la compensación por los daños causados, en el código asirio, en el código babilónico, un pueblo guerrero, ¿no? La normativa es de castigo y sanción por las faltas cometidas. Entonces, la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, va a ser una norma, digamos, escrita en este código y también bastante difundida. Pero recordemos, hasta el día de hoy hay estas dos diferencias en cuanto a los códigos. Unos son de carácter compensatorio, se da un pago por el daño causado, ¿no? Si mataste a alguien, ¿no? Bueno, la familia, ¿en qué se ve afectada? La esposa ya no tiene un marido que la mantenga, los niños no tienen un padre que provea, entonces el asesino debe encargarse de mantener a esta familia, ¿no? Eso es en un código sumerio de compensación económica por el daño causado. A partir de la tradición de Hammurabi, ¿no? Es vida por vida, aunque en realidad eso recoge tradiciones previas, pero digamos está por escrito en este caso por primera vez. Al unificar Alta y Baja Mesopotamia, ¿no? Él recrea el imperio, creado por Sargón en su momento, pero luego de esto tenemos la invasión de los casitas, que provienen de los Montes Sagros, ¿no? Y las invasiones de los pueblos casitas, de los hititas, que provienen del noroeste. La destrucción del imperio babilónico crea un caos del cual emergerá posteriormente la ciudad de Asur, cuya divinidad principal era el dios Asur, un dios guerrero, y de allí la extensión del nombre, el imperio asirio. Los asirios se establecieron como un reino independiente en la Alta Mesopotamia. Uno de sus reyes principales, ¿no? Asaradón, tomará la ciudad de Menfis. Su hijo, Asurbanipal, ¿no? Logra ocupar el Alto Egipto, toma control sobre la ciudad de Tebas y con él se llega a la máxima expansión. Además, la capital se traslada de Asur a la ciudad de Nínive, en donde él ordena construir un gran archivo o biblioteca de todo lo que los textos de los pueblos conquistados, ¿no? Esa es la famosa biblioteca de Nínive. La última capital de este imperio fue la ciudad de Harrán, que fue destruida por la alianza de los babilonios y los medos. El rey de los medos, Ciaxares, se enfrenta al último soberano asirio, Asur-uballit II, y luego de esto, las ciudades sumerias son totalmente arrasadas y prohibidas de volver a construir. Es así como el imperio asirio termina, dando entonces pie a que resurja la ciudad de Babilonia. Este segundo imperio babilónico no durará demasiado tiempo. Se inicia con Nabopolassar, el año 626, ¿no? Este soberano restaura, digamos, el apogeo de esta ciudad. Sobre los egipcios ganan la batalla de Carquemish, el año 605 a.C., y a partir de allí se habla de Babilonia como un imperio o una potencia regional. Nabucodonosor II será el gobernante que le dé mayor relevancia, construyendo, ¿no?, el Zigurat de Marduk, o reconstruyéndolo, mejor dicho, y ordenando la construcción de los famosos jardines colgantes, la portada de Ishtar con azulejos, que hoy día está en los museos europeos, y esta sociedad será vencida cuando el rey Ciro de Persia, Ciro II, derrote a Nabónido, último soberano de
Babilonia. A partir de allí, Babilonia pasa a ser una capital religiosa dentro del Imperio Persa y seguirá teniendo preeminencia entre las ciudades de la dinastía de los reyes persas. Ahora bien, en cuanto a las características culturales, acá tenemos una imagen, por ejemplo, de lo que habría sido el Sigurat de Marduk en Babilonia, la puerta de Ishtar con los azulejos, ¿no? Y al fondo, detrás de la portada de Ishtar, los famosos jardines colgantes. Las tablillas más antiguas, ¿no?, escritas, han sido halladas en la ciudad de Uruk y inicialmente tuvieron una escritura con pictogramas y luego utilizaron ideogramas. Entre sus aportes principales está el Enuma Elis o Poema de la Creación y el Poema de Gilgamesh. Además del ya mencionado Código de Hammurabi. En cuanto a la escultura, están los toros alados o lamasus, guardianes de los templos y palacios mesopotámicos, la escultura del rey Gudea de Lagash, ¿no?, la cabeza en diorita del rey Hammurabi. En cuanto a la religión, ¿no?, destacan las divinidades femeninas en el periodo sumerio como Ishtar, ¿no?, la diosa devoradora de hombres; Asur, dios de la guerra, señor de los ejércitos, dios de los asirios; en Bab-il, o Babilonia, ¿no?, está el dios Marduk, y el dios Marduk ordena entregarle la ley escrita en piedra al rey Nabucodonosor. Por esto es que el dios Shamash, dios de la justicia, otorga, ¿no?, las leyes del cielo a Nabucodonosor, que ha subido una montaña para implorar de Dios la guía, porque le ha dado el control de tantos pueblos diversos, diferentes, y él necesita la guía divina, ¿no? También tenemos a Inanna, Enlil, Ea, entre otros dioses importantes. Pasamos ahora entonces a Egipto. En cuanto a Egipto, esta es otra sociedad que básicamente existe gracias al río Nilo. Los griegos llamaron a Egipto Don del Nilo, y los egipcios consideraban al Nilo una divinidad en sí misma. Dividida también en dos áreas importantes: el Alto Egipto, situado al sur, una región montañosa árida, ¿no?, y estaba irrigada por canales, donde además se desarrolló en época muy antigua la centralización del poder, justamente para poder elaborar estas canales de irrigación. En cuanto al Bajo Egipto, la zona llamada también región del Valle Fértil o Delta del Nilo se encuentra ubicada al norte, ¿no?, es la orilla o desembocadura en el mar Mediterráneo. Esta zona se inundaba constantemente cada año, ¿no?, con los detritos que el río arrastraba. El Nilo proviene del interior de África, hay una serie de montañas que atraviesa, de tierras que atraviesa, y todos estos sedimentos servían como un fertilizante natural llamado limo. Esto permitía, en la región del Bajo Egipto, cosechar 3 veces al año. Por lo tanto, la población acá no tiene que tomar mucho esfuerzo para poder producir. No tienen que organizarse, no tienen que hacer grandes labores de concentración de mano de obra. Lo que hacen básicamente es parcelar la tierra, crear distintas aldeas, ¿no?, nomos, y comerciar entre ellas. Se crea entonces el poder centralizado en el Alto Egipto y un poder difuso con amplia tradición comercial en el Bajo Egipto. Si vemos con claridad esto, en el Alto Egipto, ¿no?, surge el Estado, ¿no?, un jefe de jefes que organiza, ¿no?, la mano de obra y las tareas. Pues bien, además de esto, ¿no?, tenemos que el Nilo permite el viaje de ida y vuelta, ¿no? La trayectoria es de
sur a norte, es la corriente del río que desemboca en el mar Mediterráneo, pero los vientos del mar Mediterráneo que ingresan hacia el continente, ¿no?, permiten que las barcas con velamen puedan trasladarse de regreso. Por lo tanto, se intercambian alimentos en la zona del Bajo Egipto por principalmente piedra y otros elementos importantes que se hallan en el Alto Egipto. El periodo cronológico de la civilización egipcia, no corre allá, corresponde a aproximadamente unos 5.000 a 6.000 años antes de nosotros, y en este periodo tan antiguo, llamado también predinástico, se han hallado tumbas de chacales, carneros y gacelas. Al final de esta etapa, promediando el 3000 a.C., dos ciudades destacan: Buto, en el norte, y la ciudad de Hieracómpolis, en el sur. Surgirá con el tiempo, en el periodo llamado arcaico, la ciudad de Tinis, en el Egipto Medio, en donde se asientan la primera y segunda dinastía. Con la primera dinastía se da origen a la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el gobierno de Menes Onarmer. Y durante el gobierno de la primera y segunda dinastía se funda en el Bajo Egipto la ciudad de Menfis. Nebka, faraón y fundador de la tercera dinastía, traslada la capital a Menfis. En Menfis es divinidad principal el dios Ra, una divinidad solar. A partir de Menfis es que se desarrolla la arquitectura monumental. El faraón Zoser ordena la construcción de la primera mastaba en Sácara, una pirámide escalonada, trunca, hecha por su visir y arquitecto Imhotep. El faraón Snefru centraliza el poder y dedica Egipto al dios Ra. Los sucesores, faraones de la cuarta dinastía, ¿no?, se destacaron por construir las llamadas grandes pirámides en la necrópolis de Giza, ¿no? Estos son Keops, Kefren y Miserino. Esto indica ya el perfeccionamiento de las técnicas arquitectónicas e ingenieriles, porque las pirámides ya no son truncas, sino que son superficies lisas, conformando, ¿no?, además la cúspide con una pirámide perfecta. Durante la quinta dinastía, los faraones adoptan el título de encarnación de Horus, Dios hecho hombre. El periodo de desarrollo de este imperio va a provocar la necesidad de darle mayor capacidad de control y manejo de los recursos a los nomarcas. Y con el tiempo, estos nomarcas van a debilitar el poder del faraón, es decir, van a comenzar a competir con el poder central. Y esto da origen a una crisis llamado primer periodo de intermedio, donde el poder centralizado del faraón decae. Esto se revierte con el llamado Imperio Tebano. La ciudad de Tebas adquiere la preeminencia sobre las demás ciudades y pasa a reunificarse el control en una nueva dinastía. Esto ocurre de segunda mitad del siglo XXI a.C. a fines del siglo XVIII a.C. La ciudad de Tebas tiene como divinidad principal al dios Amón, y se va a entonces dar mayor importancia y relevancia a Amón. Para vincularse con el periodo anterior, se va a establecer el culto sincrético de Amón-Ra, declarado dios protector de la monarquía y del Estado egipcio. Sin embargo, a pesar de haber colonizado la región de la Nubia, en el sur, van a sufrir desde el norte las invasiones de los pueblos del mar o Ixos, quienes introducen el uso del caballo, los carros de guerra, ¿no?, y el uso de armas de hierro. Los ejércitos egipcios, que hasta ese momento eran una sociedad de la edad del bronce, no tienen capacidad de resistencia y son
completamente avasallados. Los hicsos se van a quedar por mucho tiempo en la región del Bajo Egipto, van a dar origen incluso a una ciudad que van a controlar y en este caso el poder se traslada nuevamente a la región del norte. Es ahí donde Tebas dará origen al segundo imperio tebano, también llamado Imperio Nuevo. En este caso, el faraón que expulsa a los hicsos es Ahmosis. Es coronado como faraón justamente al expulsar del Bajo Egipto a los invasores, ¿no? Recuperando la ciudad de Avaris, que fue la capital de los hicsos en ese periodo. Se anexan la región de la Nubia, en el sur, llegan incluso hasta la región del Alto Éufrates, en Asia Menor, ¿no? Pero se cambia también la forma de construir las tumbas reales. En lugar de pirámides se comienzan a construir los hipogeos, que son tumbas excavadas en la roca. De este periodo es también la faraona Hatshepsut, y otros faraones importantes son Tutmosis III, quien reconstruye el imperio, anexa Siria hasta la región de Mitanni, debido a las guerras que había perdido Hatshepsut. Los pueblos del Asia habían tomado parte del territorio egipcio en Asia. Destacan también los faraones Amenofis II, Tutmosis IV, Amenofis III, y uno de los faraones más emblemáticos del periodo es Amenofis IV. Al llegar al poder, Amenofis IV declara como su dios personal y se declara él mismo como sacerdote de Atón, una divinidad invisible simbolizada por los rayos del sol. Recuerden que el sol como divinidad era Ra. Atón no es Ra. El símbolo solar es una representación de una divinidad invisible, tal como la presenta Amenofis IV. Cambia posteriormente de nombre por Akenatón y finalmente prohíbe el culto a todos los dioses, excepto Atón. Se traslada de la ciudad de Tebas, ordena construir una nueva capital llamada Tel el Amarna, ciudad del horizonte, y al morir, los sacerdotes de Amón logran secuestrar a la esposa y a las hijas del faraón y trasladarlas a Tebas, donde se restaura el culto de los antiguos dioses a través del matrimonio de Tutank-Atón con una de las hijas de Akenatón, a cambio de que cambie de nombre por Tutankhamón. Luego de su muerte, asume el control la dinastía de los Ramésidas. Con los Ramésidas se termina el periodo de apogeo del imperio o segundo imperio tebano. Una de las documentos o señales críticas es la firma del Tratado de Kadesh, por el cual los territorios que pierde Egipto, ¿no?, en Asia le permiten mantener el sur de Siria, lo que es ahora Líbano, Israel, la península del Sinaí. A partir de allí se inicia el periodo de la decadencia o época tardía. Y en ese periodo los egipcios pasarán a ser conquistados por distintos pueblos, empezando por los asirios, ¿no?, quienes se incorporan a Egipto, ya vimos en el momento anterior, ¿no?, a Surbanipal y a Saradón antes que él. El año 671 los asirios incorporan Egipto. Más adelante la dinastía saíta, una dinastía de faraones, expulsa a los asirios y reunifican el país. Pero Persia conquista Egipto el año 525 y lo convierte en una satrapía y estará bajo control persa hasta el año 332, en que llega, ¿no?, el rey de Macedonia, Alejandro, derrota a los persas en Egipto y los sacerdotes de Amón lo declaran hijo del dios Amón, dios viviente y por lo tanto faraón de Egipto. Alejandro entonces, ¿no?, en alianza con los egipcios,
organiza un ejército para derrotar de manera definitiva a los persas en su propio territorio. Abandona entonces Egipto y ordena la creación de una nueva capital. Deja encargado de la construcción de la misma a su general Ptolomeo, ¿no? La ciudad que se funda a orillas del Mediterráneo será conocida como Alejandría. A la muerte de Alejandro, 10 años después, ¿no?, los sacerdotes de Amón nombran a Ptolomeo nuevo faraón de Egipto, un general macedonio convertido en faraón que da origen a la última dinastía de faraones, ¿no? La última soberana será Cleopatra, quien será derrotada, como ustedes saben, por el ejército de Octaviano, sobrino de Julio César, ¿no? Es así como termina la independencia egipcia. Esto ocurre el 30 antes de Cristo. Marco Antonio y Cleopatra son derrotados por el cónsul de Roma. Ahora bien, ¿cuáles los aportes de la sociedad egipcia y por qué, digamos, tenemos que hablar de ellos? ¿Qué vínculo tenemos nosotros con los egipcios? Bueno, hay varios. Vamos a ver más o menos en orden. A nivel político-social, ellos tienen una estructura bastante jerarquizada. El faraón es el jefe político, religioso, administrativo, militar y judicial. Es un estado teocrático. Los visires o ministros son los encargados de controlar al nomarca, de los escribas. Los nomarcas son los jefes o los gobernadores de las provincias o nomos. Los escribas son los encargados de los censos, de la contabilidad y la recaudación de impuestos. Modernamente podríamos decir el INEI, la SUNAT, ¿no?, la SAT en la Municipalidad de Lima. Los sacerdotes se encargan del culto, pero ojo, los sacerdotes tienen a su cargo también cuerpos, equipos de escribas que se encargan de medir la tierra, son agrimensores, y establecer entonces, en función de la cantidad de tierra que cada campesino tiene, ¿no?, cuál es la cantidad de producción que alcanzará la tierra y por lo tanto la cantidad de impuestos que tiene que pagarle al templo y al faraón. Es una sociedad con una, digamos, estructura bastante compleja y organizada. El pueblo está conformado por los campesinos y artesanos, ¿no? Y recordemos, también hay esclavos que trabajan para el Estado, ¿no? De acuerdo con la tradición bíblica, que no es un texto histórico, pero es un texto que relata en cierta medida algunos hechos, o que sirve como fuente oral, ¿no? Recordemos que los hebreos, según la Biblia, fueron esclavos de los egipcios por mucho tiempo, pero así como ellos también hubo otros. También comerciaron con, por ejemplo, los cretenses, comerciaron con los pueblos de el actual, las costas del Líbano, las costas de Siria, ¿no? Es decir, con el cercano oriente. En cuanto a su actividad principal económica, ¿no?, esta está en función, les dije, del desarrollo en el Bajo Egipto de las cosechas anuales, que son 3 veces, ¿no?, al año. La actividad principal fue el cultivo del trigo y la cebada, la ganadería, el ganado vacuno, caprino y ovino, y un cultivo comercial era la fabricación de papiro, ¿no?, a partir de los juncos que crecen justamente en las orillas del Nilo. Su arquitectura, principalmente religiosa y lítica. En cuanto a las ciencias, ¿no?, ellos desarrollaron la numeración decimal, la agrimensura, que dio origen a la geometría posteriormente, y la aritmética. Su año, compuesto por 365 días, se dividía en 12 meses de 30 días, y al final, 5 días de fiestas para la purificación y la espera del inicio del nuevo año. Esto se realizaba cuando, antes del amanecer, aparecía en el firmamento la estrella Sirio. Dividían el año en 3 estaciones: inundación, corresponde al invierno; siembra a la primavera; y maduración, que correspondía al verano. También, por motivo religioso, desarrollaron la momificación. Esta consistía en sumergir mínimo por 40 días los cuerpos de los faraones. Posteriormente, esta práctica, que era para el faraón, se va a difundir para las personas de la corte y finalmente para las personas que tengan el dinero suficiente para poder, digamos, enviar a sus muertos a casa del momificador.
Esto es importante porque ellos a nivel religioso creen en el juicio de las almas después de la muerte, y por lo tanto aquellos que hayan hecho bien pasarán a mejor vida con los dioses, en banquetes y fiestas, mientras que los que hayan tenido una mala vida y han hecho daño serán castigados por las divinidades infernales. Los faraones, ¿no?, cuando los hombres se olviden de Dios y de la justicia, o de los dioses, ¿no?, y los hombres se vuelvan malvados e injustos unos contra otros, los dioses se compadecerán de la humanidad y reenviarán a los faraones. Por esto el cuerpo del faraón debe estar completo, sus órganos, ¿no?, separadamente conservados en los vasos canopos, deben ser integrados dentro del cuerpo momificado, y el Ra o espíritu, el alma de el Ka, perdón, el alma del faraón regresará al cuerpo y el cuerpo resucitará. Por lo tanto, en nombre de los dioses, los faraones volverán a imponer el gobierno de la justicia en el mundo, ¿no? Si se dan cuenta, resurrección de los muertos, juicio de las almas, resurrección, son ideas que ustedes, me imagino, conocen en las religiones que ustedes practican o tienen relación directa. ¿De dónde viene entonces esto? Ya sabemos de dónde. 2. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y la diosa Madre, Osiris, Horus e Isis, ¿no? La idea de una Trinidad divina también está presente en el culto egipcio. Por otro lado, ¿no?, un gran aporte egipcio fue la escritura, atribuida al dios Tot, el dios de la sabiduría. La más antigua es la jeroglífica, que se empleaba en templos y palacios, ¿no?, y significaría hieroglifos, ¿no?, grabado sagrado sobre piedra, ¿no? Es un término griego. La escritura hierática es una forma abreviada y cursiva más fácil de los jeroglifos. Se empleaba principalmente sobre papiros por sacerdotes y escribas, mientras que la jeroglífica se esculpía, ¿no?, se grababa sobre las paredes de los templos y palacios en piedra. La escritura demótica es la escritura simple, popular, desarrollada por el pueblo. Esto nos indica que los egipcios eran un pueblo alfabetizado, ¿no? Servía para redactar listas y para redactar documentos. Ahora bien, continuamos. A ver, me pasé. La India. En cuanto a la India, ¿no?, tenemos también el desarrollo de una sociedad basada en fuentes acuíferas. En las riberas del Indo surge justamente las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro. Estas, denominadas también culturas o sociedad prearia o sociedad del Indo, son llamadas pueblos de los negritos por los invasores posteriores. Destacan la región del Panjab, Harappa, Mohenjo-Daro y Lothal, ciudades construidas con cloacas, o sea, con desagües, ¿no?, bajo un sistema de planificación urbana y con ladrillos sin coser. Se dedicaron principalmente a la agricultura, el comercio, ¿no?, y la elaboración de productos manufacturados. Comerciaron incluso con regiones tan lejanas como la Mesopotamia. A nivel de los periodos, tenemos el periodo védico, que es inmediatamente luego de la invasión aria, pueblos que provienen del noroeste y que traen carros de guerra, son seminómadas, dioses celestiales, y que van a entrar en contacto con esta sociedad de ganaderos, perdón, de agricultores. Esta fusión entonces entre las tradiciones guerreras y ganaderas con divinidades masculinas, ¿no?, se funde con tradición agrícola y sedentaria, con divinidades femeninas, y de este periodo es la literatura épica como el Mahabharata y los textos religiosos como los Vedas y sus comentarios, los Vedantas. Esta es literatura en sánscrito.
la lengua de los invasores, llamados también arios. El periodo siguiente es el periodo brahmánico, ¿no? En el cual se entra en contacto con pueblos del exterior, como los persas y los griegos. A partir de allí existen fuentes históricas paralelas y destacan el reino de Magadha y el reino de Nanda como los reinos principales. En este periodo, ¿no?, también se da la consolidación del sistema de castas. Este sistema permite asegurar el dominio de la sociedad a los descendientes de los invasores arios y califica como crimen contra los dioses y contra los hombres, ¿no?, el casamiento o el cruce entre personas de distintas castas. Cada persona que nace en una casta debe casarse con alguien de su propia casta, no puede mezclarse, no hay forma de cambiar la sociedad. La sociedad es permanente y es estable por siempre. Aquellos que rompan ese tabú son calificados de intocables, los llamados Dalits, que deben ser despreciados y alejados del contacto de los hombres porque son impuros por naturaleza, ¿no? Frente a esta tradición religiosa surge el budismo. Luego vamos a detallar un poco más. El budismo, que se pretende como una filosofía, ¿no?, viene a ser en su momento una filosofía revolucionaria. Reivindica, ¿no?, la posibilidad de alcanzar el bienestar sin necesidad de hacer caso de la diferencia de casta. El periodo siguiente es el periodo Maurya. Un soberano importante es Chandragupta, quien se casa además con la hija de un rey griego, ¿no? Se casa con la hija de Seleuco I Nicator. Este rey griego envía a su embajador Megástenes, acompañando a la princesa, ¿no?, y se queda varios años en la India, dando posteriormente a luz el libro llamado Índica, donde relata Megástenes, este filósofo griego, todos los aspectos importantes de la sociedad, la cultura y la historia de la India hasta ese momento. El nieto de Chandragupta será Ashoka, artífice del Imperio Maurya, que gobierna entre el 268 y el 232 a.C. Divide su reino, ¿no?, en 5 grandes provincias, a cargo un cuerpo de funcionarios, se encargan de la administración de justicia, de la supervisión del funcionamiento de las instituciones y de los distintos funcionarios. Este imperio será invadido y destruido aproximadamente en el año 187-85, ¿no? Esta invasión va a durar varios siglos, pero es a partir de los Maurya que se establece el budismo como la religión oficial gracias a la conversión de Ashoka. Ashoka es el soberano que establece el budismo como religión oficial. Esto se hace el año 250 antes de Cristo. Mientras tanto, ¿no?, surge en el siglo IV después de Cristo el Imperio Gupta. Otro Chandragupta, ¿no?, aparece aquí y expulsa a los Kushana, los invasores que destruyeron el Imperio Maurya. Este es un pueblo del cual no se tiene mayor referencia posterior, y es durante el periodo Gupta que se extiende el reino alrededor del Ganges en el norte hacia la región del Indo por el oeste y hacia la región del Nepal. Se convierten las ciudades del Imperio Gupta en centros de cultura y arte, ¿no? Se dan certámenes de matemáticas, de dramaturgia, de religión, debates religiosos, debates legales, etc. Se crean las primeras bibliotecas en sánscrito y el budismo se expande. Además, los Gupta van a controlar la región del norte de la India, y esto los pone en contacto directo con la sociedad, o perdón, la ruta de la seda.
Es de esta época también que se desarrolla la escuela de Sarnath, escuela de arte budista. Se escribe, ¿no? Textos como el Dharmasastra, ¿no? Textos de filosofía, se ajusta el valor exacto de pi, la numeración decimal, y se da a conocer el uso del cero. Todo esto por el sabio Aryabhata. Todo esto ocurre en el periodo llamado periodo de los Gupta. El hinduismo va a surgir después de la caída de los Gupta. Y esto viene a ser la recreación de la religión brahmánica a partir de los Vedas. Se va a hablar de tres divinidades principales: Brahma, dios de la creación; Vishnu, la divinidad que preserva el cosmos; y Shiva, la divinidad que destruye el cosmos. Para el pensamiento brahmánico, ¿no?, la división de castas es fundamental porque obedece cada casta a la expresión de la pureza espiritual que cada ser representa. A su vez, mientras las almas estén interesadas en el mundo material, van a quedar atrapadas en un ciclo de reencarnaciones o samsara. Para la religión brahmánica, o las creencias brahmánicas, porque son, digamos, fuente de varias religiones, hay más de 500 religiones en la India, a partir de los Vedas, la divinidad se disgrega, una especie de gota, ¿no?, una parte de la divinidad se interesa por el mundo material, se desprende de la divinidad entonces y entra en contacto con el mundo material. Esta gota que entra en contacto con el mundo material se vuelve impura y por lo tanto pasa a nacer, entre comillas, ¿no?, ya sea como un gusano o como una planta o como un insecto. Y es a partir de ahí que empieza un ciclo de vida y muerte, y cada vez que nace, nace en un ser superior, hasta que llega finalmente al ser humano. Cuando esta alma nace con forma humana, ¿no?, nace un ser humano, ¿no?, nace en el estadio más bajo, que sería el de siervo o sudra. Si es un buen siervo, no se queja, obedece siempre. Al morir, su alma se encarna como un vaisya, es decir, como un trabajador libre, un campesino, un comerciante, ¿no? Si no engaña, si es útil, ¿no?, al morir nace nuevamente, pero como un kshatriya, ¿no?, es decir, como un guerrero, ¿no?, o miembro de la corte o de la realeza. Si estos defienden la justicia, no oprimen, al morir su alma encarna como un brahman, nace dentro de una familia de brahmanes, que son sacerdotes. Y en el momento en que muere, si este sacerdote ha cumplido siempre con el temor a los dioses, ha sido respetuoso de los dioses y de sus leyes, al morir ya no encarna. Su alma regresa a la divinidad. Ha hecho todo el proceso de purificación cósmica a través de generaciones, a través de pasar de ser un vegetal a un animal inferior, de un animal inferior a un animal superior, de un animal superior a un ser humano, y de esa manera se ha ido purificando. Todo esto será rechazado por Siddhartha Gautama, de la casta de los brahmanes, perdón, de la casta de los kshatriyas. Este príncipe va a señalar que la causa principal de las reencarnaciones y del ciclo de vida y muerte se debe al deseo por algo material. Y cuando uno no logra obtener lo que desea en el mundo material, sufre. Por lo tanto, para él, la manera de conectarse con Dios es dejar de sufrir. Y para dejar de sufrir, uno debe no desear absolutamente nada. Así que ustedes no deben desear ingresar a la universidad, porque si desean ingresar a la universidad y de repente mueren antes de dar el examen siquiera, su alma queda atrapada en ese deseo insatisfecho y sufre. Por lo tanto, buscará volver a nacer para volver a postular en otra vida, nuevamente a través de la pre, ¿no? Tienen que venir a la pre por sí. Si no, no ingresan. Pero bueno, desear algo para Buda es la señal de estar atrapado en el mundo material. Cuando uno deja de desear cualquier cosa, uno no desea estar ni bien ni mal,
Si se muere la familia no interesa, si ingresas no te importa, igual te da. Es decir, si nada te conmueve, si tú lo único que buscas es estar conectado con la divinidad, fuente de tu propia existencia, entonces nada del mundo material te atrae. Y en ese momento tu alma regresa, dice Buda, a la divinidad. Queda en un cuerpo que come, duerme, ¿no? Pero ya el alma no está aquí, en el mundo material, ¿no? Entonces, él señala que no es necesario pasar por el régimen de castas, ¿no? Sino que basta con algunos ejercicios, ¿no? Para lo cual él inventa los primeros monasterios, ¿no? De monjes que deben alejarse, por ejemplo, del placer, ¿no? Y por lo tanto es solamente entre hombres o solamente entre mujeres, practicando el celibato, el rezo constante, el recuerdo de los nombres de Dios. Una técnica para esto será el famoso rosario, ¿no? De los monjes budas. Este es el pequeño vehículo o un budismo llamado Theravada, ¿no? Que es muy selectivo, muy elitista. Con el tiempo, ¿no? Se va a ampliar la cobertura del budismo para la gente común y corriente, y para eso se va a simplificar mucho las técnicas que se requerían, ¿no? Inicialmente. A esto se le va a llamar el budismo Mahayana o gran vehículo, ¿no? Es a partir de ahí que Ashoka, ¿no? Difunde la idea de ampliar la religión o la filosofía budista, no religión, como un culto oficial. Bien, sigamos. En cuanto a la arquitectura, ¿no? Destacan las estopas o estupas, que no son templos en el sentido cristiano, sino más bien santuarios donde se conservan las reliquias de los jefes budistas o de los, digamos, difusores del budismo. Es a partir de allí que se hacen rituales alrededor, ¿no? Rezos y cánticos, pero no es un lugar de oración, es un lugar de protección para las reliquias. En cuanto a las distintas manifestaciones artísticas, están las cuevas de Elora y Ajanta, ¿no? Los templos de Khajuraho, ¿no? El templo de Mahabodhi, donde se dice que Buda recibió la iluminación. Y también podemos mencionar en su literatura, además de los Vedas y los, Vedantas, ¿no? El Mahabharata y el Ramayana. Ahora bien, ¿qué nos faltaría? Pasemos a la siguiente, entonces. La siguiente, China. En cuanto a China, podemos señalar lo siguiente. Esta sociedad se desarrolla también alrededor de las fuentes fluviales, ¿no? Son sociedades hidráulicas por esto, no se olviden de ese detalle, ¿no? En cuanto a China, los ríos más importantes serían el Guangzhou, o río amarillo, y el Yangtze-Kiang, o río azul. El emperador, llamado también Hijo del Cielo, es el soberano absoluto. La escritura se va a desarrollar a partir de ideogramas, y estos van a variar de una región a otra hasta la reforma de Shiguandí, que unifica, ¿no? La escritura de la lengua china o las lenguas chinas y sus variantes. En cuanto a la arquitectura, las pagodas de origen budista, ¿no? Recordemos que el budismo se expandió gracias a la ruta de la seda hacia el este en mayor medida, pero también se expandió hacia el oeste. Pues bien, las pagodas chinas son distintas, ¿no? Porque por la zona del clima tienen una techumbre con tejas, ¿no? Laqueadas para hacerlas impermeables, y en el interior, como siempre, van las reliquias de los principales maestros budistas. En cuanto a sus aportes, está la domesticación del arroz, ¿no? La domesticación del cerdo, del pato, ¿no?
ustedes que comen el pato a la norteña o el chicharrón, ¿no? Bueno, eso se lo debemos en gran medida a los chinos que domesticaron esos animalitos. También está la elaboración de la cerámica a través del uso del kaolín, que da origen a una porcelana muy fina, de poco peso y transparente, translúcida, ¿no? La textilería domesticaron, o mejor dicho, aprendieron a utilizar las larvas de los gusanos de seda, ¿no? Para esto se van a dar grandes envíos de moreras para promover la crianza de los gusanos de la seda. También van a innovar con el uso de la carretilla, el hierro fundido, la xilografía, el uso de los primeros billetes en el año 1024 después de Cristo, el descubrimiento, uso y difusión de la pólvora, principalmente con fines recreativos y posteriormente con fines bélicos, ¿no? Y en cuanto a sus periodos y tradiciones, ¿no? Está la época más antigua, el periodo llamado dinastía Xia. Esta dinastía, ¿no?, tendría carácter de mítico-legendaria y se le atribuye la existencia de un gran rey que se va a dedicar a iniciar la construcción de canales para el desarrollo de la agricultura. Esta dinastía habría gobernado del siglo XXI al XVI antes de Cristo. La siguiente dinastía de la cual hay evidencia material abundante es la dinastía Shang. Se han hallado inscripciones en caparazones de tortuga, vasijas de bronce, ¿no?, además de edificaciones de casas, palacios, ¿no?, tumbas de reyes y príncipes enterrados con sus esposas y sus servidores, ¿no?, los cuales los acompañaban vivos a la otra vida. Aparentemente esta dinastía, ¿no?, habría sido sucedida por los Zhou. Esta dinastía se divide a su vez en dos etapas, los Zhou del oeste y los Zhou del este. En el primer periodo, Zhou del oeste, la dinastía alcanza su máximo apogeo y expansión, pero debido a los ataques y a las invasiones de los pueblos nómadas del noroeste, entran en declive y finalmente trasladan la capital al interior, ¿no? Zhou del oeste tendría su capital cerca de la actual ciudad de Xi'an, y durante este periodo, ¿no?, aparecen las primeras obras literarias. Los nómadas del oeste van a poner en jaque a la dinastía, quienes se trasladan cerca de la ciudad actual de Luoyang. A partir de allí, el poder será nominal más que real y los gobernadores tendrán cada vez mayor autonomía y capacidad de decisión, ¿no? El periodo Zhou del Este, que se inicia el año 770, se divide a su vez en dos subperiodos. El periodo llamado primaveras y otoños, ¿no?, se señala que hay más de 100 reinos en este periodo, cada uno con una estructura, organización, ¿no?, y ambiciones distintas y de diverso grado. Las sociedades que se desarrollan en este periodo son muy diversas, ¿no?, y aparecen los pensadores que tratan de justificar, en cierta medida, cómo debe organizarse la sociedad, dando origen a las teorías como la de Lao Tse, que propone un gobierno débil, la de Confucio, que propone un gobierno fuerte, ¿no?, y la escuela legista de Zhang Yang y Han Fei, que proponen una ley y un gobierno igual para todos. En el periodo subsiguiente, que viene a ser el periodo de los reinos combatientes, del 475 al 221 a.C., los casi 100 estados del periodo anterior
que se han estado combatiendo unos a otros han dado origen a 7 grandes reinos, ¿no? Y ellos, a su vez, van a dedicarse a luchar uno contra otro. En este caso, aparece en el año 350 a.C. el llamado estado de Qin. Y este estado comenzará a seguir la corriente de pensadores, ¿no? Shang Yang y Han Fei, la escuela legista. Uno de los que asuma el control del estado de Qin, Shi Huang, terminará derrotando a los demás reinos. Reunifica entonces China y da origen a la dinastía de Qin. Y se hace llamar Shi Huang Di, primer soberano de Qin. Este emperador, ¿no?, va a unificar la moneda, los pesos y medidas, los caracteres escritos se van a estandarizar. A su vez, para facilitar el transporte de las tropas y el comercio, se establece el ancho de los caminos. Anteriormente, recuerden, habían varios reinos. Cada reino tenía un ancho distinto en sus carreteras, en sus caminos. ¿Esto por qué era? Para dificultar las invasiones. Si un pueblo atacaba a otro y usaban carros de guerra, el ancho de los caminos era una limitante. 2, si querían comerciar, al tener distintos anchos los caminos, había que cambiar de carreta, y esto era necesario. Por lo tanto, podías establecer allí un peaje o una oficina para la recaudación de impuestos por el comercio. Ahora que todos estos reinos están bajo un solo soberano, ¿no?, él establecerá el ancho de los caminos, estableciéndose el ancho de los ejes de los carros. Se va a ordenar además la construcción de enormes palacios en la ciudad de Xiangyang para que las cortes, los nobles de los antiguos reinos vencidos, puedan vivir cerca del emperador. De esta manera, trata de crear una corte y someterlos a control directo, ¿no? Las distintas murallas de los reinos previos que se habían construido para defenderse de las invasiones de los nómadas del norte se unifican en lo que se llama hoy la Gran Muralla China, que va desde el desierto de Gobi hasta el mar de China. A su vez, se van a combatir y perseguir las ideas de Confucio y sus seguidores, ¿no? El confucianismo será declarado fuera de ley. Obsesionado con su muerte, ordena la construcción del famoso mausoleo, ¿no?, compuesto por caballos y guerreros de terracota de tamaño natural. A la muerte de Shi Huangdi, ¿no?, su sucesor será derrotado por una rebelión. Arrasada la ciudad de Xiangyang, ¿no?, se establece la nueva dinastía llamada dinastía Han, dirigida por Liu Bang. Es durante la dinastía Han que China se abre hacia el oeste y se da inicio a la ruta de la seda. Es de este periodo que se comienza a importar caballos desde la zona del oeste y China comienza a exportar seda, jade, objetos de jade y de bronce hacia el oeste, entrando en contacto con el Imperio Romano. Sí, estaba saltando el budismo y el taoísmo. Estas dos corrientes de pensamiento, que son filosofías en realidad, ¿no?, obedecen a la crisis política y social que se estaba viviendo en las sociedades de China. Confucio por eso propone, ¿no?, la estabilidad social y el desarrollo de las virtudes del hombre gentil. Para esto se deben de respetar, ¿no?, las relaciones principales, que son príncipe súbdito, padre-hijo, hermano mayor, hermano menor, marido-mujer, ¿no?, y la relación más igualitaria que sería la de amigo-amigo. Todas las demás, las jerarquías son de más a menos. Aquí, quien logra el ejercicio de el mayor conocimiento y
la aplicación de las virtudes, debe asumir la responsabilidad por los que no han logrado esto. Es decir, es una sociedad que se organiza a partir del conocimiento y el desarrollo moral. Quien haya alcanzado un mayor nivel es responsable de los que todavía no lo han alcanzado y por lo tanto tienen la obligación de asumir puestos de gobierno o mando, ¿no? Por eso la necesidad de una sociedad organizada jerárquicamente. Esa es la propuesta de Confucio, ¿no? La mejor realización del hombre se hace en sociedad, en conjunto con otros, respetando estas jerarquías. Por otro lado, Lao Tse propone una corriente de carácter místico, ¿no? Para él hay que abandonarse al Tao, y él entiende por Tao el mundo natural. Por lo tanto, hay que obtener el vacío interior, ¿no? No actuar, alejarse de la sociedad, de la vinculación con otros hombres, ¿no? Practicar algunos ritos y creencias de origen chamánico, ejercicios de respiración, dietas, etcétera, tratando de vivir en armonía con la naturaleza. Esto implica alejarse de la sociedad. Son dos modelos o dos esquemas bastante diferentes que se proponen en esa época para la vivencia en sociedad. Bien, si hay alguien por aquí y quiere hacer alguna pregunta. ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, podríamos ampliar entonces algunos aspectos, algunos temas. A ver, retrocedamos un poco la separata. Ya hablamos de las castas, los periodos de la India, hubo la escritura, valles, ok. ¿Qué más tenemos? La escritura jeroglífica, la arquitectura, básicamente. Ya, en cuanto a la sociedad egipcia, la arquitectura, ¿no? Es elíptica, mencionamos, es monumental, ¿no? Cumple una función religiosa principalmente, y en algunos casos están los palacios o las sedes reales, ¿no? Pero principalmente son estructuras del gobierno y los templos y santuarios. Las pirámides, los hipogeos, ¿no? Y las mastabas son arquitectura funeraria, corresponden a las tumbas de los soberanos, ¿no? Debido a que las pirámides eran demasiado notorias y evidentes, finalmente se trató de ocultarlas, y esto es la técnica de los hipogeos, una tumba excavada en la ladera, ¿no? de las montañas o de los valles, y luego la entrada es completamente ocultada, ¿no? De manera artificial, simulando terreno natural. De esa manera queda secreta, ¿no? Oculta la tumba del faraón o los altos personajes de la corte. En cuanto a la característica zoolátrica y heliolátrica de la religión egipcia, ¿no? Ellos van a representar a sus dioses con cabezas de animales, ¿no? Porque provendría esto del periodo totémico, el periodo predinástico, en donde, digamos, todavía no hay una religión muy establecida, sino que son los seres de la naturaleza, una especie de tendencia animista o pervivencia del animismo, donde se sostiene que cada ser vivo tiene alma y por lo tanto puede ejercer alguna influencia sobre los hombres, son amenazas o son fuerzas benéficas, y entonces eso se traduce en características de divinización de estos animales, ¿no? Esto lleva a la representación de la zoolatría. El politeísmo, porque cada ciudad importante tiene sus dioses fundadores, ¿no? Y cuando esos territorios se unifican, en el caso de Egipto, los faraones van a asumir todos estos dioses y los van a organizar, ¿no? Como una especie de familias de dioses emparentándose unos con otros. Exactamente lo mismo que hizo Hammurabi con Marduk, ¿no? Y lo relaciona con Ishtar, lo relaciona con Ea, lo relaciona con Enlil, ¿no? Es decir, se crean familias de dioses, ¿no? Y es ahí donde aparecen las cosmogonías, ¿no? La explicación de cuál es el origen de los dioses y de la creación y de lo existente.
¿Alguna pregunta? Aquí tampoco hay ninguna pregunta. A ver. ¿Mencionamos las 3 estaciones? Sí, sí, lo mencionamos, las fechas también. El calendario de 365 días. Y regresamos a Mesopotamia, ¿no? Recordemos que la escritura es por necesidad contable. Que luego se establezcan los relatos y las relaciones de los reyes o cronologías o listas de reyes es posterior, ¿no? La escritura nace por una necesidad de llevar las cuentas de lo que se almacena en los templos y los sacerdotes están encargados de administrar. ¿Y por qué se le llama cuneiforme? ¿No? Porque sobre la arcilla, la tablilla de arcilla blanda, húmeda, ¿no? Se escribe con cañas que tienen, ¿no?, una forma oblicua, una punta, que al marcar, ¿no?, da una impresión como si fuera una cuña, ¿no? De ahí la llamada escritura, el nombre llamado escritura cuneiforme. En el poema de Gilgamesh, ¿no?, se habla sobre la necesidad de ubicar la fuente de la vida eterna, ¿no? Este es el primer poema registrado que nos habla del ser humano, ¿no? Dónde están las relaciones de poder, las relaciones sociales, la amistad, la familia, ¿no? La relación con los dioses, el respeto que se les debe, la función de los dioses, el temor de los dioses o la envidia de los dioses por los hombres, que pueden llegar a ser tan poderosos como los dioses y por lo tanto hay que impedirlo. ¿Cómo se impide que los hombres sean iguales a los dioses? Fácil, impidiéndoles vivir por siempre, porque la diferencia entre los hombres y los dioses es que los dioses viven para siempre, mientras que los hombres pueden morir, o mejor dicho, deben morir. La planta que consumen los dioses, que les permite vivir por siempre, ¿no?, está oculta a los hombres, y es justamente el objetivo de Gilgamesh obtenerla para poder recuperar su fuerza y juventud. En este relato, ¿no?, se habla de Utnapishtim, un hombre muy sabio, premiado por su fidelidad y lealtad a los dioses con la vida eterna. Y es este hombre el que le cuenta a Gilgamesh dónde está esta planta, ¿no? ¿Y por qué lo premiaron a este siervo de los dioses, cuyo nombre era Utnapishtim? Porque en la época en que los hombres olvidaron a los dioses, él todavía se mantuvo, ¿no?, fiel a los dioses y les hacía ofrendas e invocaciones. Y por esto, para castigar a toda esa gente soberbia, los dioses hicieron llover sobre la tierra, provocando el gran diluvio. Destruido todo, el único que sobrevivió fue Utnapishtim, porque los dioses le avisaron y le ordenaron construir un barco en medio del bosque con un techo. Es así como él sobrevivió al diluvio. Y él y su familia después repoblaron la tierra. Cualquier parecido con Noé no es coincidencia. Durante el imperio babilónico, el segundo imperio babilónico, los mesopotamios van a Nabucodonosor, ¿no?, es el que se va a llevar a los... No veo la separata. ¿Ustedes la ven? Desaparecieron las imágenes en mi pantalla. ¿Ven ustedes las imágenes? No. Qué extraño. No veo nada. ¿Están allí? Qué extraño. No puedo ver la imagen. Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Nabucodonosor derrota a los judíos de Jerusalén y los lleva cautivos a Babilonia.
Y es allí donde ellos deciden poner por escrito su religión, ¿no? Hasta ese momento, al parecer, los judíos tenían una religión de transmisión oral. Al colocarla por escrito, van a tomar, además, van a ser encargados de trabajar en los templos y en los archivos reales. Recuerden ustedes que hay una mujer llamada Esther que termina siendo esposa de un rey de Babilonia. Es por ese motivo que su cercanía a los documentos escritos los lleva a tomar en referencia estos relatos y aplicarlos a su propia religión. En el Enuma Elish, el poema de la, religión, de la creación, por ejemplo, se relata el origen del hombre de una manera muy similar a la que está en el Génesis. También el relato del diluvio de Utnapishtim, ¿no? Similar al de Noé. Y recordemos al rey de Ágade, ¿no? Sargón. Sargón se convierte en rey y emperador porque los dioses lo han señalado, ¿no? Al momento de nacer, debido a que hay una sanción contra los niños que nacen, en ese momento su madre lo oculta, ¿no? Y al ocultarlo, desafía la ley imperante. Por lo tanto, cuando ya comienza a crecer y llora demasiado, su madre decide, para salvarle la vida, colocarlo en una canastilla de juncos, untar brea sobre esta canastilla para que sea impermeable, coloca dentro al niño y lo lanza al río Éufrates. El río lo arrastra, una familia de campesinos lo rescata más adelante, lo crían y se convierte en un cazador y en un arquero muy excelente. Es ahí donde un rey que pasa por la zona, al ver lo bien que este muchacho maneja el arco, lo convoca a la corte y se convierte en arquero y hombre de confianza del rey. Posteriormente, él da un golpe de estado contra el rey y se declara rey de Akkad. Este es Sargón. Pero, ¿quién fue salvado de las aguas en una canastilla untada con brea? Moisés. Hammurabi recibe las leyes de Dios, del dios Shamash, enviado por Marduk, ¿no? Para que entregue a los hombres las normas bajo las cuales deben de vivir. ¿Quién recibe las leyes de Dios en piedra en la cima de un cerro? Moisés. Los relatos se repiten, las historias se repiten, los contextos, los nombres cambian, ¿no? Pero la Biblia comienza, o el Antiguo Testamento comienza a ponerse por escrito en Babilonia. Es ahí donde comienzan a redactarse las primeras fuentes escritas del Antiguo Testamento. Y esto lleva a pensar que muchos de estos textos fueron tomados de los relatos del periodo sumerio. Pero claro, como ustedes no son judíos, sino de origen cristiano, ¿no? Y algunos son católicos, o la gran mayoría es católica, conocerán, sean o no católicos, que los católicos creen en la Santísima Trinidad. Y esto nos lleva al Egipto faraónico. Los faraones, o mejor dicho, la sociedad egipcia, cada ciudad tenía una tríada divina, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tebas, era Amon-Ra, Mut y Khons. En el caso de Memphis, Ta, Leket e Imutes. En el caso de la ciudad de Abidos, una isla en realidad en el Nilo, las divinidades que conformaban su tríada divina eran Osiris, Isis y Horus. Como ven, siempre hay una tríada divina. En la India es igual. Brahma, Shiva, ¿no? Y la otra divinidad, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Shiva, Brahma y Vishnu. Pues bien, ¿qué sucede en el siglo II después de Cristo? Hay una rebelión de judíos en el siglo I y entonces los emperadores de Roma expulsan a los judíos de Jerusalén y las zonas aledañas. Muchas de estas comunidades judías que ya se han convertido al cristianismo huyen hacia Alejandría, en Egipto. Y es allí donde los cristianos comienzan a predicar la buena nueva a los egipcios. Entre esta gente que se convierte, habrá gente educada en la religión egipcia, ¿no? Y es en el siglo III que surgen las discusiones sobre la divinidad de María. ¿Por qué? Porque muchos dicen Dios Padre, Dios Hijo. ¿María qué es?
¿Es diosa o no es diosa? A partir de allí empiezan las discusiones sobre si María es divina o no es divina, si es humana o no es humana, es una persona con la gracia de Dios o es una divinidad. Si fuera una divinidad, sería la restauración de Isis, que es una diosa mujer. Y María no podría ser la esposa de Dios y al mismo tiempo madre de Dios si es humana, porque para la religión, tanto judía como cristiana, los humanos son impuros y la divinidad es pura y por lo tanto destruye al contactar lo material e impuro. La solución, la Inmaculada Concepción de María, ¿no? El dogma por el cual se dice que María no es heredera de Adán y de su pecado original, sino que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de Ana. Por lo tanto, María es pura, es concebida sin pecado. Al no ser descendiente de Adán, sino hija del Espíritu Santo, ella, en su pureza, puede recibir entonces al Espíritu Santo más adelante y concebir a Jesús en su vientre, porque ella es pura, es humana, pero es pura. Y puede contener la pureza máxima, que es Dios hecho carne, ¿no? Que es Jesús. De esa manera, es la Trinidad católica, Dios Padre, Dios Hijo, y en lugar de María, Espíritu Santo, que son las tres personas de una misma divinidad. Pero estas discusiones y estas, digamos, formas de entender a la divinidad provienen de religiones más antiguas, ¿no? Son ideas que vienen de más atrás. Ustedes también han escuchado que Jesús es Dios hecho hombre. Recordemos que durante la dinastía quinta, en Egipto se establece justamente eso, ¿no? Que el faraón es un Dios hecho hombre, ¿no? Es Horus encarnado, Dios hecho hombre. Entonces, durante la quinta dinastía, en la ciudad de Memphis. Es por estos detalles que estas no son historias de pueblos que no tienen nada que ver con nosotros, sino que son, en parte, nuestros ancestros, ¿no? Muchas de sus ideas, de sus expresiones, de sus creencias, rituales, ¿no? Están todavía hoy en nosotros mismos. En cuanto a, por ejemplo, los códigos legales que mencionamos sobre el código sumerio, un código que habla de la compensación económica por los daños, y el código de Hammurabi, que habla de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Estamos también ante un esquema legal que hasta el día de hoy en todo el mundo existe. En algunos casos, códigos punitivos que castigan, y en otros casos, códigos compensatorios que tratan de evaluar económicamente el daño infligido para repararlo, ¿no? Económicamente hablando. Así que esas son básicamente las nociones principales. Ahora sigo sin poder ver la separada. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver si podemos volver a compartir. Ah, se había dejado de compartir esto. Se había eliminado. ¿Cómo así? A ver, regresemos. Semana 3, aquí está. Si hay alguna pregunta de la semana 1 o 2, pueden hacerla, no hay ningún problema. Qué raro, ¿no? Ah, ya. Ahora apareció de nuevo. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Veamos qué podemos complementar aquí. Hammurabi, código, Supanipal. Es las 6. Ya, sí, sí. Habíamos mencionado el ritual de la momificación, ¿no? Como una forma de protección de los faraones. Esta técnica de momificación, que es una expresión del nivel de la medicina egipcia, ¿no? Consistía en, primero, retirar los órganos, ¿no? Del cuerpo, los órganos blandos, y colocarlos en los llamados vasos canopos.
en soluciones para permitir la conservación de los órganos, el corazón, por ejemplo, el hígado. Luego, ¿no? El cuerpo era sumergido en sustancias como, por ejemplo, eh, resinas, sal, ¿no? Para que se desecara, quitarle la humedad, ¿no? Y poder conservar la carne, la piel y los huesos. Untado con aceites y envuelto con vendas para impedir la putrefacción del cuerpo. Todo esto con la finalidad de conservar completamente, ¿no?, el cuerpo del faraón. Luego se colocaba dentro de una especie de ataúd con una máscara que representaba el rostro del faraón. Así es como se conservaban estos cuerpos, y ustedes han podido ver hasta el día de hoy, pueden hallarse algunas momias en muy buen estado de conservación. Un detalle a mencionar es que gracias, o mejor dicho, debido a la desgraciada invasión de Napoleón a Egipto, se puso de moda, ¿no?, el uso de las momias para distintas finalidades, tanto médicas como artísticas, ¿no? Se molían las momias y se utilizaba ya sea como una medicina o también como sustancia para la pintura, para pintar, ¿no?, cuadros. Eso llevó a un saqueo bastante difundido y abundante de momias, ¿no? Información que hemos perdido porque no sabemos exactamente cuántas de estas momias destruidas de esa manera, ¿no?, durante siglos, habrán pues sido fuente de información que hoy podría ayudarnos a reconstruir esas épocas. Otro detalle importante es que respecto de la construcción de las pirámides, ¿no?, antiguamente se señalaba que era a través de masas de esclavos, ¿no? Y para esto el texto bíblico que mencioné también es una fuente oral, ¿no?, importante. Pero modernamente se han hallado documentación, ¿no?, en papiro, que hablan de los pagos a los trabajadores. Entonces, no necesariamente en todo momento se empleó mano de obra esclava para la construcción de las pirámides, sino que al parecer también hubo, ¿no?, la contratación de personal o el traslado de población a la cual se le pagaba, ¿no?, y que incluso podían tener cargos como supervisores de obra, que tenían salarios y condiciones de vida mucho mejores que el resto. Hay alrededor de algunas pirámides pueblos enteros construidos para los trabajadores, algo así como los campamentos mineros hoy en día, ¿no?, o las ciudades mineras hoy en día. Es decir, es una sociedad bastante moderna, si se quiere, ¿no? Incluso entre sus textos, con escritura demótica, se han hallado, por ejemplo, acuerdos o actas de divorcio. Es decir, las mujeres egipcias podían divorciarse de sus maridos. Se han hallado recetas de anticonceptivos, ¿no? Era una sociedad que se preocupaba por, digamos, la paternidad responsable o una especie de control de natalidad, ¿no?, para evitar probablemente penurias. Si vemos la sociedad mesopotámica, esta también es bastante moderna. Hay tablillas de arcilla en donde se critica la mala práctica de los médicos, calificándolos de charlatanes, de que ofrecen o promueven el uso de medicinas que no sirven absolutamente para nada, ¿no?, que operan, que amputan órganos o miembros que están sanos, pero dejan la parte mala o enferma en el cuerpo, y por lo tanto la persona, el paciente, empeora, ¿no? Cosas muy modernas, si revisamos los periódicos de hoy en día, o las redes sociales. Eso es lo interesante. Estas sociedades lograron un nivel de vida, de relaciones, que no es muy distinto del nuestro, excepto por el nivel de tecnología que manejaban. Su tecnología es distinta, pero su humanidad es totalmente idéntica a la nuestra, ¿no? Las discusiones en cuanto al poder, por ejemplo, ¿no?, que podemos recoger no solamente en los textos legales mesopotámicos, sino también, dijimos, el último imperio babilónico es derrotado por los persas, ¿no? Y entre los persas van a ver, por ejemplo,
eh, discusiones en torno a quién debe gobernar y por qué debe gobernar, si es por origen divino o por decisión popular. Eso nos lleva a lo que modernamente llamamos democracia o teocracia, ¿no? La definición o la distinción entre uno y otro. Y vuelvo a repetir, si hay alguna pregunta sobre la primera, segunda o la actual semana, pueden hacerla. Vamos a ver. La escritura, por si acaso, un dato que no mencioné, es desarrollada en Mesopotamia. Los textos más antiguos fueron hallados en la ciudad de Uruk, pero la más conocida, los textos más conocidos, a partir del siglo XIX, fines del XVIII, XIX en realidad, son los textos en jeroglífico de los egipcios. Pero la escritura más antigua es mesopotámica. Otra sociedad que crea su propia escritura es la China y la otra es la India. Son centros culturales independientes unos de otros, ¿no? Que van a crear sus propios sistemas de recojo, de acumulación de información y traslado de información. En cuanto a los panteones religiosos, las divinidades, en el caso egipcio, ¿no? Está Set, el dios del mal, Tot, el dios de la justicia, ¿no? El dios de los muertos, Anubis, ¿no? Horus, que ayuda a pesar la balanza, ¿no? Generalmente las mastabas, en cuanto a la arquitectura religiosa, eran rectangulares, ¿no? Construidas con un acceso a un túnel excavado en la tierra, y los hipogeos están construidos en el llamado Valle de los Reyes. Los templos tienen una estructura que consiste en una área de introducción para la llegada de los fieles, la recepción y el salón o área de vida privada de la divinidad, que está totalmente reservada a los sacerdotes, ¿no? Eso es en cuanto a un detalle más de la arquitectura egipcia. Claro, en cuanto a, vayamos al tema cuarto, el sistema de castas en la India, no se olviden que esto es impuesto para mantener a los pueblos sometidos, los drávidas, vencidos por los arios, ¿no? Por debajo de todos ellos, porque la casta inferior, la de los sudras o siervos, está compuesta principalmente por los vencidos, ¿no? Son drávidas. Al ser mayoría, son un peligro. Así que por eso es que se establece a partir del periodo védico la división por castas, y esta se afirma, ¿no? Se hace mucho más fuerte durante el periodo brahmánico. El criterio religioso para poder mantener estas diferencias y distinciones, ¿no? Es lo que le va a asegurar su permanencia hasta el día de hoy, ¿no? Hoy todavía tenemos en la India una estructura social que en gran parte replica el sistema de castas, ¿no? Las personas llamadas Dalits hoy en la India siguen siendo personas discriminadas grandemente, ¿no? Se les desprecia, se les rechaza, no se les permite el acceso a la educación, ¿no? Generalmente no pueden comprar una casa, viven en la calle, ¿no? Y esto es así debido a una concepción cultural, a una tradición cultural. La ley no lo dice así, ¿no? La ley moderna. Pero son formas sociales y culturales tradicionales. Por otro lado, ¿no? También está
la política uniformizante de Shi Huangdi, que establece el reino de Qin como el reino principal de China, dando origen la palabra Qin por deformación, ¿no?, a la palabra Qin, y de allí viene el nombre de China, ¿no? Esta sociedad es la que va a servir de modelo para las distintas dinastías posteriores como la Han. Algo que no mencionamos de la dinastía Han es que cuando esta pasa a gobernar, ¿no?, va a utilizar las ideas de Confucio, ¿no? Y recuerden que Confucio hablaba de la necesidad de asumir mayor responsabilidad cuanto mayor conocimiento tienes. Por lo tanto, se van a establecer escuelas para la formación de los jóvenes más hábiles, de los niños más hábiles, no importa su condición social o económica previa, no importa si sus padres son pobres o no. A partir de allí, los que logren superar los exámenes pasan a escuelas provinciales y egresando de ellas pasan a tener función como secretarios o asistentes en las distintas oficinas de gobierno del imperio. Los más capaces serán enviados a la capital para ejercer como mandarines del emperador, hijo del cielo. Entonces es una carrera abierta, la burocracia, ¿no? Se promueve lo que llamamos modernamente meritocracia y lo que llamamos también la responsabilidad para quien tiene más conocimiento, ¿no? Esa es una idea que Confucio lanzó y que la dinastía Han va a implementar como estrategia para crear su propia burocracia. Perdón. La China moderna ha mantenido a través de los siglos y las distintas dinastías esa idea de una élite funcionarial encargada de dirigir el gobierno o el funcionamiento del Estado, ¿no?, seleccionando entre ellos a los más capaces. Sin embargo, con el tiempo, ¿no?, se van a crear, digamos, obstáculos para que haya movilidad social y se va a establecer una especie de dinastías o jerarquías entre las familias de mandarines que van a tratar de heredar el cargo a sus propios familiares directos, ¿no? Es ahí donde muchas veces este modelo de Confucio terminó siendo secuestrado, digamos, ¿no? Pero siempre se ha mantenido a partir de ahí la idea de los más capaces deben ser los que tengan los cargos más importantes. No para disfrute propio, sino para poder servir mejor a toda la sociedad, ¿no? Esta idea de la responsabilidad funcionarial, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están en San Marcos básicamente para eso. Finalmente van a terminar en algún gobierno regional, en algún ministerio, en alguna dependencia del Estado, más que seguro. Y por eso es importante la formación que puedan recibir y también la formación que ustedes, los valores morales que ustedes puedan aportar, ¿no? Todo eso es Confucio, ¿no? Todo eso está en las recomendaciones que Confucio dejó para establecer un... ¿Por qué Confucio propone esto? Porque Confucio se opone a la idea de que sea la aristocracia de sangre, la nobleza de sangre, la que herede los cargos. Porque generalmente, en la época de Confucio, los señores de la guerra, los señores territoriales, la nobleza de sangre, ¿no?, no ejercía el poder de manera justa, sino que oprimían, abusaban de su poder, y esto lo lleva a él a pensar que el jefe del Estado debe de estar asistido por gente que sepa sobre la función que se le encarga y dos, se ajusta, tenga valores morales, ¿no?, principios morales muy sólidos. No porque por derecho de sangre hereda el cargo, ¿no? Entonces, hay una forma de ver allí el Estado bastante cercana a la que hoy en día tenemos nosotros también. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Sí, Mariluz, puede abrir su micro. Yo no sé cómo autorizarle el micro. Sí. ¿Puede hablar, Mariluz? ¿Me escuchan?
¿Profesor, me escucha? ¿Profesor, me escucha? Sí, sí Le le envié una escucho. pregunta por el chat, no sé si podría ayudarme. Ah, Oh. a ver, sí, sí, ya, no lo veía. A ver, vamos a ver. Está cargando. Ah, no veo su consulta, chat, pero no me aparece. Mejor dígamelo porque no aparece su pregunta escrita aquí. No sé por qué. A ver, revise de nuevo, profe, pero por el chat privado del Teams. Ahí también se lo estoy enviando. Estoy en el chat del Teams. Sí, pero hay dos maneras de poder enviar el mensaje. O sea, por aquí, por la reunión, o si no, por el privado del Teams, que es cuando tú entras a la página por donde entraste a la reunión, y luego sale actividad, chat, equipos, tareas, y también hay un chat. Ahí también podría ver. A ver, espero que Salen no dos me escape pestañas, del salón. salen. Sale la pestaña de acá de la reunión y la pestaña de cómo ingresó a la reunión. Y por ahí está también mi mensaje. Mariluz, ¿no? Mariluz es usted, ¿no? Sí. Ajá. Ah, ¿Le llegó? por brahmanismo se entiende la compleja religión, ¿esa? A ver. Sí. Ajá. Es como una foto. El sistema social diferenciado que crea el culto. Ya, la continuidad histórica de tipo social de la civilización india a la que se hace referencia. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Se entiende la religión y sistema social diferenciado que creció del culto politeísta de los antiguos conquistadores arios del norte y que con la expansión de su dominación sucedió sobre todo el país se mantiene con algunas modificaciones hasta la actualidad? Eso es exacto. La continuidad histórica de tipo social de la civilización india a la que se hace referencia allá, la continuidad histórica. Persistencia de la esclavitud doméstica, profundización de clases sociales, modelos sociales romanos, dominio territorial de los chapes, mantenimiento del sistema de castas. No, sería la B. Sí, mantenimiento del sistema, pero es que ya no se mantiene, pues la ley ya no lo permite. Están, hay una división profunda en clases sociales. Aquí la pregunta es, eh, ¿cómo es que podemos entender que todavía exista esta forma de discriminación, ¿no? Por eso la continuidad histórica de tipo social, ¿no? Eh, no podríamos decir mantenimiento del sistema de castas. A ver, la continuación histórica de tipo social de la civilización a la que se sabe. Ah, ya, leí la pregunta al revés. Se hace referencia, allá, ¿a qué se hace referencia con esto? Al sistema de castas, sí. La E, perdón, no es la B, es la E. ¿Me escucha? Ujú. Sí, profesor. Sería, ¿por qué? Porque está refiriéndose a qué cosa es lo que todavía persiste, ¿no? Yo estaba leyendo o entendiendo la pregunta como qué cosa manifiesta, pero no es esa la pregunta, no preguntan qué manifiesta esto, sino qué cosa es lo que se mantiene. Se mantiene un sistema de castas, pero, repito, no es legal. La ley en la India hoy es muy parecida a la nuestra, igualdad ante la ley, pero socialmente, ¿no? Eh, todavía existe la discriminación por castas, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, los candidatos presidenciales y las listas de partidos políticos, acuérdense que la India es una democracia como la peruana, pero si se dan cuenta, los políticos están asociados principalmente, la mayoría de ellos, a la casa de los brahmanes antigua, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, existen los Dalits, los marginales en la sociedad egipcia, india, ¿no? Que son todo un grupo social, ¿no? Que no es porque tú hiciste algo, es porque naciste de papá y mamá que no correspondía. Inmediatamente la gente te rechaza.
Y a los hijos de los rechazados se les mantiene este rechazo y esta discriminación. Durante el Imperio Británico, cuando la India fue parte del Imperio Británico, los británicos eliminaron esto y comenzaron a obligar a los indios a trabajar juntos, siendo de distintas castas de origen. Eso les pareció horroroso a los indios, ¿no? Y muchos se quejaron de opresión por eso, ¿no? Porque los estaban rebajando al obligarlos a trabajar junto con alguien que era de una casta inferior, ¿no? Todo eso está en el siglo XIX, siglo XX, por ejemplo, ¿no? O sea, muy actual, muy cercano a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, queda claro. Gracias. Ok. Si tienen preguntas de la primera o de la segunda semana, no hay problema, pueden hacerlas. En consultas hay consultas, digamos, no es solamente de la semana que corresponde, ¿no? O incluso pueden hacer alguna pregunta sobre los temas de hoy día, no necesariamente lo que esté más separada. Y por cierto, para la semana de hoy, bien, a ver, ¿con qué la imagen 16? En esta línea de tiempo, y eso es una recomendación, para que ustedes puedan visualizar mejor los distintos temas de historia y pueda servirles para comparar, ¿no? Armen siempre una línea de tiempo, ¿no? Colocando de manera complementaria en un periodo de tiempo los distintos eventos que hayan ocurrido, por ejemplo, de manera geográfica en distintos continentes, ¿no? Aquí se refiere a las distintas sociedades o civilizaciones que hemos visto hoy día, ¿no? Tratando de ubicarlos en una línea de tiempo, mientras qué está pasando en Egipto, qué está sucediendo en Mesopotamia, qué está pasando en la India o China. Pero podrían ustedes armar uno, por ejemplo, para comparar y relacionar, que es donde a veces hay problemas, América y Europa, ¿no? ¿Qué sucedía, por ejemplo, mientras estaba Caral por aquí, ¿no? Hablando la semana anterior, y qué sucedía en ese momento en África, en Asia y en Europa, ¿no? Entonces podían armarse una línea de tiempo a partir de Caral, comparándola con otras sociedades, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿dónde estaría Caral, ¿no? ¿Dónde estaría Chavín? ¿No? ¿Por dónde entraría Chavín? ¿En qué momento? ¿En qué año por acá? Ya se fue la alumna. Si Quispe, estás por ahí conectado, por acá, por ejemplo, Chavín, ¿dónde puede entrar? ¿No? ¿En dónde lo ponemos acá? En esta línea de tiempo. Esto nos sirve para un poco recordar las diferencias de desarrollo tecnológico, científico y las similitudes en el desarrollo científico, tecnológico también en cuanto a las actividades económicas que desarrollan, ¿no? Chavín más que Caral ya es agricultura, ¿no? Una sociedad que correspondería pues a esta, ¿no? Con todo derecho. También está dirigida por una casa sacerdotal, ¿no? Si bien no tiene una escritura, ¿no? Sí desarrollan la cerámica, ¿no? Estas ya son sociedades cerámicas, por ejemplo, ¿no? Con una estructura de jefes sacerdotes inicialmente, como Sumeria, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender el proceso de desarrollo que los seres humanos han vivido a través del tiempo, ¿no? Son particularidades en una u otra región, ¿no? Y en algunos casos van a encontrar algo bastante curioso. Pueden alcanzar ideas similares, pero siendo de tiempos o de regiones distintas. Pueden ser de la misma región, del mismo continente, del mismo momento, ¿no? Y sin embargo tener desarrollos culturales distintos, ¿no? O sea, no es porque están en una determinada región, todos los pueblos desarrollan del mismo modo, y al mismo tiempo, ¿no? Hay distintos ritmos, digamos, para los distintos grupos humanos. Egipto estaba muy avanzado, muy desarrollado, pero era una civilización del bronce, ¿no? El primer imperio babilónico era una sociedad muy civilizada, ¿no? Muy desarrollada, era un imperio, ¿no? Controlaba todo el valle de la Mesopotamia entre el Éufrates y el Tigris,
pero también era una sociedad del bronce, y es derrotado, ¿no?, por una sociedad del hierro, ¿no?, que maneja armas de hierro, al igual que le sucede a los faraones del Imperio Antiguo, destruidos por invasores externos también, ¿no?, los Hicsos. Entonces, estas características nos indican otro detalle. Generalmente esos invasores mejor armados en ese momento, con armas de hierro, no necesariamente tienen una civilización más avanzada, sino que han destacado en el perfeccionamiento de las armas, pero en otras actividades o en otras expresiones del desarrollo intelectual y económico son inferiores. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Por ejemplo, luego de la caída de Babilonia, ¿no?, estos invasores van a tener que irse adaptando, ¿no?, a la cultura que encuentran y absorbiéndola. Lo mismo que le pasó a los acadios. Los acadios conquistan a los sumerios, pero al final descubren que no tienen escritura ellos, y entonces adoptan la escritura, adoptan gran parte del panteón religioso sumerio, adoptan las técnicas, las actividades económicas, y finalmente reemplazan a los sumerios, ¿no? Es más, la lengua sumeria no desaparece, se mantiene como lengua religiosa, pero la lengua estatal para los documentos y el comercio pasa a ser la lengua acadia. Pero ambas lenguas se van a escribir con escritura cuneiforme, ¿no? Es por eso que, habiéndose difundido esto, ¿no?, la escritura cuneiforme se va a emplear hasta épocas muy cercanas, como el periodo de Alejandro Magno, 300 antes de Cristo, y a partir de allí van a haber textos en griego y en acadio, ¿no?, y en persa antiguo. Y es a través de estas tres traducciones, ¿no?, que vamos a empezar a decodificar, a traducir las lenguas más antiguas. Es eso lo que ha permitido ahora poder leer esas lenguas que ya nadie escribe, ni lee, ni sabe cómo se pronunciaban, pero con las traducciones escritas, ¿no?, hemos podido descifrarlas, ¿no?, al igual que los jeroglifos, ¿no?, que son ideogramas, ¿no?, son figuritas que tienen un significado. La forma natural del lenguaje escrito ha sido ese, ¿no?, a partir de pictogramas, ideogramas, ¿no?, y finalmente fonogramas, ¿no?, que ya es el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿no?, representaciones gráficas de sonidos, ¿no?, y podemos cualquier sonido representarlo con estas figuritas llamadas letras, ¿no? Bueno, creo que prácticamente ya hemos llegado al fin de la clase de hoy, ¿no?, salvo mencionar a la próxima semana nos tocaría ver el tema de la... Se fue de nuevo la separata. No, la próxima semana nos toca ver el comienzo de las distintas culturas o altas culturas en la región de los Andes. Entonces, vamos a poder comparar más fácilmente estas que estamos viendo hoy día, ¿no?, con las que se van a desarrollar alrededor de los Andes y que también tienen que ver con el desarrollo de sociedades hidráulicas alrededor de ríos. Es importante porque la primera actividad económica es la agricultura, que promueve, ¿qué cosa? La aparición de un excedente, ¿no? Es decir, siembro más cebada de la que me puedo comer, la muelo, la convierto en harina, pero no puedo comerme todo el día pan. Por lo tanto, lo que hago es, con el trigo o la cebada excedente, la intercambio por otras cosas que yo no puedo producir. Es ahí donde se crean las grandes redes de comercio, que como vimos en el caso de Sumeria llegaban hasta la India. Se han hallado objetos de procedencia sumeria en ciudades como Harappa, Mohenjo-Daro, ¿no?, en la zona del Indo, y a su vez se han hallado objetos de procedencia dravídica en algunos yacimientos sumerios. Entonces, esto nos habla de grandes redes de comercio. Egipto, comerciando, por ejemplo, con el sur de la Turquía actual, ¿no? Ahora imagínense, son rutas que hay que hacer a pie, ¿no?
El invento de la rueda, por lo tanto, facilita mucho el traslado de los productos, ¿no? Sobre todo dentro de regiones cercanas, como por ejemplo las ciudades y estados mesopotámicas, o en el caso de Egipto, no es a través de caminos, sino a través de el río Nilo, estas barcazas que llevaban las rocas de varias toneladas, ¿no? Hasta la zona de Giza, donde había un puerto, un canal que tenía un puerto, un canal ligado al Nilo, y se trasladaban entonces esos bloques de roca para construir las famosas pirámides o hacer las tallas, ¿no?, de los faraones o de los dioses en el lugar. Todo esto nos habla del desarrollo del comercio, nos habla también de la necesidad de un cuerpo de funcionarios encargado de administrar esto, de dirigir las obras, la necesidad de un conocimiento matemático, de la resistencia de los materiales, la arquitectura asociada, es decir, los diseños previos, ¿no? Ensayo-error, cuántas estructuras se cayeron, mataron gente, sepultaron, cómo aprendieron a hacer muros cada vez más sólidos, por ejemplo, la ciudad de Babilonia, ¿no? Los zigurats, la altura que tenían, 20, 30, 40 metros de altura, 3, 4 niveles, ¿no? Los almacenes que contenían, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos detalles que podemos imaginarnos en base a los restos que se han encontrado, nos refieren que el desarrollo matemático era bastante alto, ¿no? Se han hallado tablillas de arcilla con cálculos o fórmulas de geometría bastante precisas. Las tablas para, por ejemplo, medir o predecir el paso de las estrellas y los cometas, ¿no?, tanto en Babilonia como, por ejemplo, en la antigua China, ¿no?, donde hay calendarios que hacen referencia al paso de los cometas, o en algunos casos la sucesión de los meses, ya sea siguiendo el movimiento solar o siguiendo el movimiento lunar, o en algunos otros casos el ciclo de Venus, tomado como referente para establecer un calendario, ¿no? El ciclo de Venus se refiere a la traslación que hace el planeta Venus alrededor del Sol, ¿no? Pues, cómo ellos identifican a Venus en el cielo, cómo la diferencian de una estrella y la convierten en un elemento para fijar el tiempo y medir el transcurso del tiempo en la Tierra, ¿no? Todo esto significa un sofisticado proceso de desarrollo del conocimiento en estas sociedades. Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.